Círculo trigonométrico. Acá tenemos un plano cartesiano o eje de coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Porque tenemos acá esta recta donde está el X. Me espera un ratito, voy a sacar a mi perro afuera. Ahora sí van a disculpar la bulla. Ya. Estamos en círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico está compuesto por dos ejes. O mejor dicho, se lo traza en el plano cartesiano o eje de coordenadas rectangulares. Este es el eje X, el horizontal, y el eje Y es el vertical. A la vez, este se divide en cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Nosotros nos dan un dato: siempre el círculo trigonométrico va a tener radio igual a 1. Aquí. También lo conocemos como goniométrico. Como dijimos, su radio es 1, el cual al trazar el radio y darle un valor a un ángulo, al trazarlo, ese ángulo forma una abertura, ¿no? Y si nosotros formamos diferentes ángulos, trazamos, mejor dicho, con un transportador, va cambiando la abertura, ¿no? Podemos dar valores en los diferentes cuadrantes. Si trazamos cualquier ángulo, por ejemplo, en el primer cuadrante, y formamos el triángulo rectángulo, porque el triángulo rectángulo, al haber una abertura se lo puede formar, ¿no? Donde cualquier ángulo que nosotros demos, siempre el cateto opuesto va a ser Y, si nos fijamos, ¿no? Acá. Y el cateto adyacente va a ser X, de acuerdo al triángulo rectángulo trazado en este caso. Nosotros, como ya sabemos, hemos visto que seno, ahora vamos a ver las razones trigonométricas trazadas en el círculo trigonométrico, ¿no? Sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Al trazar cualquier ángulo, el radio se mueve, ¿no? Que vendría a ser la hipotenusa. Y formamos un triángulo rectángulo. Nosotros podemos decir, si R es igual a 1 y hipotenusa es igual a radio, entonces hipotenusa es igual a 1. Nosotros reemplazamos en seno. Seno del ángulo sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Como el cateto opuesto no tenemos el dato, se copia. Hipotenusa sabemos que vale 1, ¿no? Cateto opuesto dividido entre 1 me da cateto opuesto. Y de acuerdo a esta gráfica, el cateto opuesto vendría a ser Y. Entonces, la altura es igual a Y. Esa es la razón trigonométrica seno ubicado en el círculo trigonométrico. Ahora nos fijamos, como dijimos, en el eje X al lado derecho es positivo. Ahí estamos marcándolo, al lado izquierdo es negativo. En el eje Y, el lado superior es positivo y el lado inferior es negativo. Entonces, depende a esto, se anotan los signos para el seno. En el primer cuadrante, si nos fijamos, dijimos que el seno es Y, ¿no? Es Y. Tiene signo positivo, por eso seno es positivo, porque Y está hacia arriba positivo. Si nos fijamos,
En el segundo cuadrante, al trazar un ángulo, y que nos da en el segundo cuadrante, trazamos el triángulo rectángulo y la altura es Y, sigue siendo positivo porque está hacia arriba. Pero si trazamos en el tercer cuadrante un ángulo, como ya está hacia abajo, el eje Y es negativo hacia abajo, por eso seno es negativo. Y si trazamos otro ángulo en el cuarto cuadrante, seno sigue siendo negativo porque él está hacia abajo y el eje Y hacia abajo es negativo. Eso es en cuanto a la teoría. Ahora nos vamos a ir a ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. Tenemos seno de 30 grados. Nosotros con el transportador ubicamos en el centro, ¿no?, del transportador 0 y trazamos el ángulo de 30 grados. Calculando la calculadora, seno de 30 grados me da 0,5. Como sabemos, seno es la altura, entonces trazamos el triángulo al rectángulo y la altura vendría a ser lo que vale 0,5. A ver, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a hacerlo de forma más práctica. Vamos a dejar de compartir. Y nos vamos a ir a nuestra pizarrita. Ahí nos vamos a nuestra pizarrita. ¿Cuál era el segundo ejercicio? Era seno De 20, pero 120. Ya, gracias. Seno de 120, ¿no? Entonces, el segundo ejercicio es seno de 120 grados. Por si alguien no entendió, con la calculadora tenemos que obtener ese valor. Anotamos seno de 120 grados es igual, apretamos SD porque tiene que estar en decimales, 0,866, vamos a trabajar con 3 decimales. Ahora, como lo estamos representando en el círculo trigonométrico o círculo unitario, nosotros trazamos nuestro plano cartesiano. El plano cartesiano está conformado por el eje X, el eje Y, donde el eje X a este lado es positivo, al lado derecho, al lado izquierdo es negativo, al lado superior es positivo y el lado inferior es negativo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a trazar nuestro círculo trigonométrico. Pueden usar un compás, pero en este caso no tengo compás. Entonces me voy a basar en un vasito, ¿ya? Ustedes si usan compás mucho mejor, ¿no? Aquí tengo el círculo trigonométrico trazado. Tiene que estar en una misma medición, un poquito desigual me sale. La misma medición. Ahora me dice que calcule el ángulo de 120. Siempre el origen del plano cartesiano es este. Nos ubicamos ahí y ubicamos el 90 grados que coincida con el eje X, ¿no? Ahí ubicamos el centro y que coincida con el eje X. Trazamos el ángulo de 120, ¿no? De 120 está en este lado. A ver, hasta aquí es 90. Entonces 120 va a estar a este lado, ¿no? Ahí. Entonces la abertura va a ir hasta este lado. Ahora, como ya tenemos el ángulo, todo esto vale 120 grados. Trazamos el triángulo rectángulo. Trazamos el triángulo rectángulo.
Y como hemos visto anteriormente en la teoría de seno, que de acuerdo a cálculos matemáticos de definición de círculo trigonométrico me dice que la altura del triángulo rectángulo vendría a ser el seno, es decir, todo esto vale seno, que vale 0,866. ¿Y qué signo tiene? Si nos fijamos nos salió positivo y efectivamente es positivo porque está sobre el eje Y, que es positivo. ¿Hay alguna duda? ¿Y por qué no negativo? Porque el eje Y aquí es positivo, por eso no sale positivo. Si hubiera estado el triángulo rectángulo en el tercer cuadrante o en el cuarto, ahí hubiera sido las respuestas negativas, porque hacia abajo es negativo en el eje Y. ¿Ya? Ya, gracias. A Como el eje ver, de coordenadas en física, más o menos, ¿no, profe? ¿cómo? Como el eje de coordenadas en física, más o menos funciona esto, ¿no? Exacto. Este plano cartesiano sirve para física. Es lo mismo. Este es el plano cartesiano donde está conformado por dos rectas perpendiculares, que es el eje X y el eje Y. A esto se le llama plano cartesiano. ¿Ya? Ahora nos vamos a seguir compartiendo. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Esta es la respuesta, ¿ven? Nos salió lo mismo, ¿no? Que en la gráfica que hice. Fijémonos, seno de 210 grados, ya sabemos, ¿no? Seno de 210 grados lo calculamos en la calculadora y me da menos 0,5, efectivamente me da menos 0,5. Trazamos el ángulo de 210, nos da en el tercer cuadrante. Trazamos el triángulo rectángulo y ya sabemos que seno siempre es la altura, entonces eso va a valer menos 0,5. Y si fuera 270 grados igual a menos 1. 270 grados se encuentra justo sobre el eje X negativo, ¿no? Aquí está en la de dibujo. No podemos trazar un triángulo rectángulo porque está plano, o sea, no hay una abertura. Entonces, en la respuesta vendría a ser todo eso hasta el círculo trigonométrico va a valer menos 1. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hay duda? Profe, siempre se tiene que medir lo de adentro ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esto? Del transportador. Con lo de adentro, con los numeritos de adentro. ¿Cómo de adentro? A ver, no le entiendo. Es que hay de un lado, o sea, hay uno de Ah, claro. profe. Sí, es que tomemos en cuenta, en el círculo, aquí empieza en 0 grados, ¿no? Aquí es 90 grados. Aquí es 180 grados. Acá debajo es 270 grados. Y hasta dar la vuelta completa es 360 grados. Entonces tenemos que tomar los valores que están debajo del transportador, porque desde ahí empieza el 0, 10, 20, 30, 40, 50, ¿ven? Hasta el infinito y más allá. Y si falta hay que sumarle, ¿no? Se aumenta y se suma 180 más tanto y vamos aumentando. Hasta que me dé ese valor de 270. En artes plásticas no han avanzado esto de los ángulos. En eso se lleva. Pero si hay dudas o quieren que haga un ejercicio más yo misma. Sí, profe, Sí, profe. Ya, a ver, vamos a hacer un tercer ejercicio. Voy a darle la vuelta, pero a mi hoja porque vamos a hacer un quinto ejercicio sería. Vamos a hacer el seno de 290 grados. Igual. Calculamos. Seno de 290 grados es igual a menos 0,930 redondeado, 940, ¿no? Redondeado. El 6 redondea al 9 y el 9 redondea al 3 en 4. Y el otro se hace 0, ¿no?
menos 0,940. Trazamos el plano cartesiano, pero primero yo voy a hacer mi círculo para que quede al medio, ¿ya? Ustedes con el compás pueden ubicarlo. Pero ¿dónde estará mi compás? Siempre tiene que estar, para ubicar con el compás, tienen que ubicar el centro, ¿no? Siempre tiene que quedar al medio, digamos. Primero ustedes realizan su plano cartesiano. Primero realizan su plano cartesiano, colocan su compás en el centro y hacen la abertura que ustedes desean, trazan, ¿no? De esta forma. Siempre en el centro para que salga bien distribuido, bien simétrico. Profe, pregunta. ¿Sí? No importa el círculo. No importa el tamaño del círculo. Ya. No importa el tamaño del círculo. Ahora me dice 290. Me dice 290, ¿no? El ejercicio. Si yo sé que hasta aquí es 180, hasta aquí es 270, entonces yo le voy a sumar. Ubicamos siempre el transportador en el centro del origen del plano cartesiano. Y es el 90 tiene que coincidir con el eje Y. Entonces hasta aquí es 270 más 10 es 280 más 10 es 290. Por aquí va a estar la abertura del ángulo. Trazamos entonces. ¿Qué quiere decir? Que la vuelta, toda esta vuelta de este ángulo vale 290 grados. Trazamos el triángulo rectángulo. Lo voy a hacer con naranja, que eso me indica que es la función del seno. Y realizamos la parte baja, ¿no? Ya está formado mi triángulo rectángulo y yo sé que la altura del triángulo rectángulo es seno, que vale menos 0,940. Ese es el valor. ¿Estamos claros? Sí. Ahora sí, pasemos al siguiente. Ahora vamos a ver coseno. Vamos a ver coseno. Algo importante que me olvidaba. Si se fijaron, siempre los valores que obtuvimos están entre 1 y menos 1, ¿no? No van a pasar nunca la razón trigonométrica seno, va a pasar de los valores 1 y menos 1, si se fijaron, ¿no? Siempre están entre esos valores. Si se pasan, no hay una solución, no va a haber solución. Veamos el siguiente, coseno. Tenemos, en el coseno tenemos el plano cartesiano. Trazamos el círculo trigonométrico, trazamos el triángulo rectángulo, la abertura del ángulo y decimos, si r es igual a 1 y hipotenusa es igual a radio, entonces hipotenusa es igual a 1. La misma teoría del anterior, ¿no? Reemplazando, sabemos que coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Como no tenemos el valor de cateto adyacente, se copia. La hipotenusa sabemos que vale 1. Cateto adyacente dividido entre 1 me da cateto adyacente. Y cateto adyacente, de acuerdo a mi triángulo rectángulo, está sobre el eje X, ¿no? Por eso es igual a X. Entonces, por analogía, decimos que el ancho del triángulo rectángulo vendría a ser X. Y vemos que como está al lado derecho y está sobre el eje X, es positivo, ¿no? Por eso coseno es positivo en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante está al lado izquierdo, y el lado izquierdo, como está sobre el eje X, es negativo, por eso coseno es negativo. En el tercer cuadrante está hacia abajo, ¿no? Y como está sobre el eje X negativo, por eso el coseno es negativo.
Y en el cuarto cuadrante lo vemos que el coseno, el ancho del coseno está sobre el eje Y, que es positivo, por eso coseno es positivo. Esto es la teoría. Vamos a ver un ejemplo. Coseno de 60 grados. Calculamos en la calculadora. Coseno de 60 nos da 0,5. De la misma forma que seno, trazamos el ángulo 60 grados. Trazamos el triángulo rectángulo. Y de acuerdo a definición, el ancho del triángulo rectángulo vendría a ser coseno. Es decir, la respuesta del coseno estaría a ese lado. Esto es coseno y eso vale 0,5 lo que está ahí. Ya no está tan difícil, ¿no? Para el coseno. A ver, realizamos este segundo. Coseno de 135 grados. Este lo voy a realizar en mi cuaderno, ¿ya? Para que todos anotemos. Vamos a anotar el ejercicio 2. Coseno de 135 grados. Dejamos de compartir. Aquí está. Coseno de 135 grados. Lo calculamos. Coseno de 135 grados es igual, en decimales, menos 0,707. Ese es el valor. ¿Qué debemos de hacer? Trazamos nuestro plano cartesiano. Siempre el centro, para mí este va a ser mi transportador, pero ustedes todos tienen su transportador. Deben hacer con transportador, por favor. Ya saben, el transportador siempre se lo asienta en el origen y el lápiz va girando para formar el círculo, ¿no? Trazamos el ángulo que es 135. Si hasta aquí es 180, 135 va a estar en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces ubicamos el centro. Se fijan siempre igual coincide esta línea con el eje X. Tiene que coincidir. Ahora sí, ¿no? Coincide. Eso es el centro. Y tenemos que coincidir también esta línea con el eje Y. Eso me indica que está bien ubicado mi regla, mi transportador. Hasta aquí es 90. ¿Cuánto era? 135, ¿no? Acá es 100, 110, 120, 130 y acá está 140. Entonces al medio aquí es 135. ¿Ya? Trazamos entonces el radio o la hipotenusa del triángulo rectángulo. Formamos nuestro círculo, o mejor dicho, mi triángulo rectángulo, donde recordemos que coseno es la base, ¿no? La respuesta a la base, por eso lo hago de este color. Es decir, todo esto va a valer menos 0,707. ¿Y por qué me salió ahora negativo? Porque está sobre el eje X, que es negativo al lado izquierdo, ¿no? Recordemos que es negativo. Por eso la respuesta me sale negativa. ¿Hay alguna duda? Yo creo que no, ¿no? ¿Se entiende, bro? Vamos otra vez a mis diapositivas. Efectivamente, ahí tenemos la respuesta. Nos salió igual, ¿no? A lo que resolví. Coseno de 180 grados es igual a 1. Lo mismo, trazamos el ángulo. Pero como está sobre el eje X negativo, entonces 180 no se va a poder hacer forma de triángulo rectángulo, ¿no? Por eso es 1, pero acá hay un error, es menos 1, por favor, ¿ya? Porque está, veamos, está sobre el eje X negativo, la respuesta es menos 1. Aquí si calculan es menos 1, ¿ya? Eso corrigen. Y veamos ahora, coseno de 300 grados igual a
0,5 es positivo porque está sobre el eje X positivo, ¿no? Se fijan la abertura, se forma el triángulo rectángulo y siempre la base o el ancho de triángulo rectángulo es la respuesta. Ahora nos vamos a la tangente. Tenemos el plano cartesiano. Trazamos el círculo trigonométrico, el triángulo rectángulo que hemos visto siempre en seno y coseno. Pero ahora la tangente, su gráfica es diferente. Vamos a trazar este triángulo rectángulo, ¿no? Y luego vamos a trazar otro triángulo rectángulo. Ahí veamos, ¿no? Trazamos el ángulo y recordamos que tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos cateto opuesto, vimos que era Y, ¿no? Y es, si nos fijamos, es seno, ¿no? De acuerdo al triángulo rectángulo. Y cateto adyacente es X, y es X vendría a ser coseno, por eso se reemplazó. Y nos vamos a apoyar en la semejanza de triángulo, que nos dice, es cuando sus ángulos y sus lados son proporcionales. ¿De qué quiere decir proporcional? Que podemos duplicar, triplicar, cuadriplicar, y van a ser semejantes al hacer esto. Ahí ven, trazamos otro triángulo rectángulo y está con azul, ¿no? Y ambos, el triángulo naranja y el triángulo azul serían semejantes porque tienen una relación de un mismo ángulo. Y es como si estuviéramos, ese triángulo pequeño lo duplicamos, lo triplicamos y sigue siendo lo mismo, no se altera. Ahora, al trazar ese triángulo rectángulo semejante, podemos decir que el primer triángulo que sabemos que era seno del ángulo sobre coseno del ángulo es igual al segundo triángulo, que lo hemos nombrado seno sub 1 del ángulo y coseno sub 1 del ángulo. Y ambos son iguales donde sabemos que seno es Y y coseno es X, ¿no? Y como también sabemos, de acuerdo a definición, que radio es igual a 1 y que X es igual a radio, por lo tanto X vale 1. Reemplazamos en tangente. Y no tenemos el dato, sigue siendo Y. X tenemos el dato que es 1. Y dividido entre 1 es Y. Por eso la gráfica va sobre el eje Y. Ahí vemos que la altura, ¿no? Se fijan, ¿no? Esta es la altura que está prolongada de la hipotenusa hacia el lado derecho. Siempre la tangente va a estar hacia el lado derecho. A eso se le llama tangente geométrica. Coincide con el radio en X. ¿Se fijan? Coincide, ¿no? Entonces, para trazar, eso sería tangente en el primer cuadrante, como dijimos que es Y, Y está hacia arriba y es positivo, por eso tangente es positiva en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante es negativa o positiva. Está hacia abajo, ¿no? Si nos fijamos, trazamos la abertura de la tangente. Pero como dijimos que siempre está hacia el lado derecho, por eso se trazó esta prolongación y la gráfica va hacia el lado derecho. Y así, y Y, como está hacia abajo, Y es negativo, por eso tangente es negativa. En el tercer cuadrante, ¿no? Se traza el ángulo y se prolonga el radio hacia el primer cuadrante, que coincide con el círculo trigonométrico. Se traza, ¿no? La tangente que vendría a ser positiva. Y cuando está en el cuarto cuadrante va a ser negativa. Eso es en cuanto a teoría. Veamos el primer ejemplo. A ver, voy a realizar. Aquí tenemos tangente de 45 grados vale 1, ¿no? Trazamos el ángulo. Nos fijamos siempre la tangente, se lo extiende y va a chocar con lo que está al lado de la medida de la circunferencia.
Y esa altura, que es la tangente geométrica, vendría a valer 1. Eso en el primer cuadrante. A ver, vamos a hacer en el segundo cuadrante, por si hay dudas. Tangente de 135. Tangente de 135 grados igual a menos 1. Si se acaba el tiempo, vamos a volver a entrar, ¿ya? Aquí está este ejercicio. Yo calculo, si no sé, calculo tangente de 135 grados es igual a menos 1. Ahí está. Como siempre, trazamos el plano cartesiano primero. Con mi compás trazo el círculo trigonométrico. Y calculo el ángulo con el transportador, que es 135. Hago coincidir con el eje X y el eje Y, la línea, ¿no? Se fijan con el eje X y el eje Y. Se van a fijar, el transportador tiene una ceñita donde tienen que ir a hacer coincidir. Entonces, si hasta aquí es 190, hasta aquí es 120, 130, 135 está acá. Trazamos en líneas segmentadas, ¿ya? Porque en sí el radio no va a ir ahí todavía. Dijimos que la gráfica de la tangente siempre está al lado derecho, es decir, por eso se lo extiende hacia el lado derecho. Y coincide con la longitud de la circunferencia. Coincide. Eso que coincide, como dijimos que tangente es Y, por eso la gráfica va sobre Y. Ahí lo ponemos. Todo esto vale tangente, que es menos 1. ¿Hay alguna duda? No hay duda. Profe, y el ángulo no se pone. Ah, me olvidé el ángulo. Se pone 135 grados. Profe, Sí, profe, con la calculación que hizo con los 135 grados de la regla de que se llama de el transportador. 90 grados y sí, de transportador, lo que hizo de 90 grados, ahí lo remarcó hasta el final, profe, de X, ¿cómo se llama, profe? Creo que es positivo, profe. Ajá, lo marqué, pues acá es 90, hasta aquí es 135. Tracé, ¿no ves? La hipotenusa del triángulo rectángulo, pero la respuesta de la tangente siempre va al lado derecho, por eso lo extendí hacia el lado derecho, y ahí vendría la altura del triángulo, ya conforma un triángulo rectángulo, ¿no ves? Y la respuesta siempre es la altura. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Ahora fijémonos, ahora vamos a volver a compartir. Ahí tenemos tangente de menos 1, ¿no? Es la misma solución. Tangente de 60 grados está en el primer cuadrante, ¿no? Se lo extiende siempre que coincide